Ahora vamos a pasar al siguiente punto, punto número 4, perfil del inversor. Este es un punto clave ya para empezar a sentar las bases de las inversiones en sí y de cómo vamos a presentarnos y de cómo podemos vernos nosotros mismos como inversores frente al mercado, bien, frente a las inversiones. Vamos a hablar de que hay tres tipos de perfiles de inversor. Por un lado tenemos el más básico, por así decirlo, es un inversor conservador. El inversor conservador, en primer lugar, suele ser un inversor primerizo, un inversor novato. Es un inversor que recién arranca a invertir. Bien, es lo más correcto que así suceda, de que el inversor que recién arranca a invertir sea un inversor conservador. Es un inversor que, como dice acá, no va a asumir grandes riesgos, siempre va a priorizar tener la disponibilidad del dinero de forma inmediata de sus inversiones. Es un inversor que va a empezar a invertir y va a empezar a tantear el mercado en el corto plazo. Bien, generalmente es un inversor que va a comprar dólares MEP, va a empezar a comprar unas letras, va a empezar a comprar algunas obligaciones negociables para empezar a tantear, pero no mucho más. Tal vez algún CDR conservador que no tenga mucha volatilidad. El siguiente tipo de inversor es un inversor moderado, ¿bien? Es un inversor que ya puede tolerar cierto riesgo en sus inversiones y obviamente va a esperar una mayor rentabilidad por haber asumido un poco más de riesgo. Y esta disponibilidad o indisponibilidad del dinero de forma inmediata, obviamente te va a llevar a tener justamente una mayor indisponibilidad del dinero. ¿Bien? Porque vos te vas a estar atando de repente a obligaciones negociables que son más largas en el tiempo, que van a durar 2 o 3 años. O vas a invertir en CDRs con un plazo, con un horizonte de inversión también de 2 o 3 años. Bien. Y el agresivo, el tercer perfil de inversor, el agresivo, arriesgado o audaz, ya va a ser un inversor que tiene que ser experimentado. Bien, no puede ser un inversor novato. Tiene que tener un tiempo en el mercado y tiene que ser un inversor que entienda el alto riesgo de las inversiones y de las decisiones que está tomando en cuanto a su cartera de inversión. El tipo agresivo va a estar invirtiendo y va a estar buscando maximizar el rendimiento lo máximo posible de su cartera de inversión y va a prescindir totalmente de la disponibilidad de su dinero. Bien, entonces, basándonos en esta premisa, va a ser un inversor que sabe que va a invertir a largo plazo, bien, mayor a 3 años, sí o sí. El tipo va a estar invirtiendo y sabe de antemano que su inversión no va a ser por un periodo menor a 3 años, bien. Y acá hay dos palabritas claves que resaltamos, que es riesgo y disponibilidad, bien. Son dos palabras clave que las vamos a ver por separado, bien. Por un lado, el riesgo, bien. Bueno, y vamos a hacer una analogía hablando del riesgo, principalmente, con el Parque de la Costa. Bien, a mí ustedes saben, me gusta ejemplificar todo y bajarlo todo bien a tierra para que quede un poco más claro. No me gusta ser tan técnico, al menos con estos temas, ¿bien? Después cuando nos tenemos que poner más técnicos, nos pondremos técnicos. El tema del riesgo está bueno hacer analogía, por ejemplo, con las montañas rusas del Parque de la Costa. Por si alguno fue, el Parque de la Costa es un parque de diversiones que queda acá en Tigre, en Buenos Aires, y básicamente son varias montañas rusas las que hay, bien, pero nos vamos a enfocar en dos. Principalmente la que está acá del lado izquierdo, que es la montaña rusa que se la conoce como el Vigía, ¿bien? Es una montaña rusa que es tranquila, es una montaña rusa que no da vueltas, no tiene grandes sobresaltos, no da mucho vértigo. Como dice acá el texto, la experiencia es tranquila y uno se siente cómodo, ¿bien? Esto lo podríamos relacionar em, y hacer la analogía con las inversiones. Por ejemplo, al momento de invertir en bonos, bien, siempre hablando de bonos de buena calificación, de buenos bonos, no estamos hablando de bonos soberanos como los argentinos, bien, estamos hablando de bonos de buena calificación, por ejemplo, un bono de Estados Unidos que es considerado el bono libre de riesgo,
O también podríamos considerar una experiencia tranquila de inversión en inversiones de acciones o CDRs que tengan baja volatilidad y sean de empresas estables, ¿bien? Por ejemplo, puede ser la empresa Walmart, puede ser la empresa Coca-Cola, son empresas ya establecidas hace muchos años y no suelen tener grandes variaciones en el mercado, por lo tanto, es una experiencia de vuelta tranquila, ¿bien? Obviamente el riesgo es más bajo, bien, si lo comparamos ahora con la otra montaña rusa, y obviamente también el retorno de este tipo de inversiones también va a estar limitado justamente porque está relacionado con el riesgo que es bajo. Bien, ahora si nosotros nos vamos a la montaña rusa verde, que es una montaña rusa que da vueltas, es una experiencia que ya te mueve todo, te da vueltas, tiene muchas caídas, giros, es emocionante, asusta y también te puede hacer sentir incómodo, ¿bien? Una montaña rusa te hace sentir cómodo, una inversión te hace sentir cómodo y otra inversión o otra montaña rusa te hace sentir incómodo, ¿bien? Esas son las dos particularidades con respecto al riesgo, ¿bien? En esta montaña rusa verde la podríamos relacionar y hacer la analogía con invertir en acciones por ejemplos emergentes o de sectores volátiles como por ejemplo el sector tecnológico o más precisamente el sector de semiconductores. Bien, obviamente el potencial de ganancia va a ser mucho más alto. ¿Por qué? Porque la experiencia va a ser más visceral, bien, va a ser más alocada con respecto a lo que es la montaña rusa, pero con respecto a lo que son las inversiones también. Bien, vamos a tener grandes subidas, grandes bajadas, subidas, bajadas a lo largo del tiempo. Si la empresa tiene buenos fundamentos, le va a ir bien al papel, a la acción, pero en el medio vos te comes toda la volatilidad, bien, te comes todas las subidas y bajadas. Eso obviamente no es para cualquiera, por eso es que uno tiene que conocer su perfil de riesgo, bien, por eso es que hablamos del riesgo. Eh, Potencialmente, claramente, la montaña rusa verde, entonces es más riesgosa, pero también te da mayor retorno, ¿bien? A largo tiempo, a largo plazo. Y ese es el tema, para que voy a achicar un poquito la cámara, ese es el tema que viene ahora justamente, ¿bien? Que es el horizonte de inversión, ¿bien? Primero vimos el riesgo de las inversiones, y ahora lo que queremos saber es, ok, yo más o menos ya definí mi riesgo. Ya sé si tolero o no tolero que mis inversiones varíen a lo largo del tiempo. ¿Bien? Ahora lo que yo necesito saber es el horizonte de inversión. No sé a cuánto tiempo estoy dispuesto a invertir el dinero. ¿Bien? Para esto vamos a ejemplificarlo de vuelta, como me gusta ejemplificar y me gusta bajar los temas a tierra. Vamos a ejemplificarlo con una persona que juega al golf. ¿Bien? Ustedes saben, o si no saben, para jugar al golf hay que tener una bolsa con palos, bien, al menos se puede tener 12 o 14 palos como mínimo, bien, y cada palo obviamente tiene una distinta función para lograr tirar la pelotita a una distancia determinada, bien. Vos vas a agarrar un palo determinado para llegar a una distancia determinada. No es lo mismo tirar con un palo, bien, porque vas a llegar a una distancia por ahí de 100 yardas, o cambiar de palo, bien, y llegar a una distancia de 150, bien, o usar otro palo y llegar a una distancia de 200, bien. Lo mismo es con las inversiones. Lo mismo es con las inversiones. Nosotros vamos a considerar la distancia como el plazo o el horizonte de inversión, bien. Si nosotros estamos viendo, por ejemplo, una distancia de 50 yardas, vamos a decir que estamos en un horizonte temporal de un corto plazo, ¿bien? Vamos a ponerlo que son 6 meses, ¿bien? Una inversión de 6 meses. Ahora, siguiendo el ejemplo, si nosotros decimos que queremos invertir a largo plazo, este palo ya no lo, o sea, este palo ya no va, vamos a necesitar cambiar de palo, ¿bien? Para eso, vamos a la bolsa, agarramos otro palo, ¿bien? Otra herramienta y nos vamos bien a una distancia mayor, es decir, a un
horizonte de inversión mayor, a 1 o a 3 años, ¿bien? Es un horizonte que ronda entre ese lapso de tiempo. Y lo mismo si quisiésemos ir todavía más largos, ¿bien? Una distancia entre 200 y 250 yardas. Estaríamos diciendo que queremos invertir, por ejemplo, un plazo, un horizonte de inversión mayor a 3 años. Bien. ¿Qué tipo de instrumentos son los que me permiten ir a esos horizontes? ¿Qué tipo de palos? Bien, serían. En el golf, por ejemplo, vos usarías por ahí un sand o, bueno, eso es mucho para corto plazo, mucha distancia corta. Pero usarías de repente alguna maderita eh, o algún hierrito 9 por ahí para ir a 100 metros. Sí, estoy medio oxidado con el golf. Yo trabajé muchos años como caddy, pero hace mucho, ahora ya no me recuerdo tanto. Pero bueno, por ahí, ponele que usas un hierro 9 y te vas a un corto plazo, te vas a unos 50, 100 yardas. Bueno, vas a ejemplificar esa herramienta, ese palo, bien, esa herramienta va a ser un tipo de inversión, bien, o alguna estrategia. Para inversiones en corto plazo, dólar MEP, no te complicas. Suponete que vos tenés que ir de viaje de acá a 6 meses, estamos en enero, te tenés que ir en julio, no vas a invertir ese dinero. Vos es un dinero que ya lo tenés gastado en julio. No te vas a arriesgar a invertirlo y a que de repente cuando llegue el momento te quedes con menos dinero. Bien, para eso te quedas tranquilo, dormís tranquilo, compras dólar MEP con los bonos, con AL30 o con otro instrumento y ya está, ahorrás. Bien. Otra opción puede ser fondos comunes de inversión, money market. Bien, es un fondo común de inversión que se va capitalizando todos los días, te da un poquitito de interés, muy poquitito. Hoy en día está rondando el 30%, 31% de TNA. Bien, pero bueno, peor es nada, eso algo te da. O si no, una LECAP que te da un poquitito mayor al fondo común de inversión. Es una letra capitalizable, tiene un vencimiento y también es ideal para inversiones de muy, muy corto plazo. Bien. Ahora, si nosotros queremos irnos a una distancia mayor, bien, suponete entre 100 y 150 yardas, ya vamos a agarrar una maderita, bien, una maderita 3 por ahí, algún híbrido, cambias de palo, bien, tal vez un hierro un poco más con un número menor, bien, un hierro 7 por ahí. Cambias de palo, cambias de herramienta, cambias de estrategia, bien. Para ese horizonte, para este horizonte, ya usamos bonos, bien. ¿Por qué? Porque vos comprás el bono y suele tener un vencimiento mayor a 6 meses o mayor a un año, ¿bien? A no ser que justo encuentres un bono que ya esté cercano a su final, bien, a su vencimiento. Pero bueno, un buen bono de corto plazo puede ser a 3 años tranquilamente. Un bono u obligación negociable, ¿bien? O puede ser también un fondo común de inversión de renta fija que justamente adentro contenga bonos u obligaciones negociables. Bien, esto es algo seguro, es renta fija, no es invertir en acciones, ni en CDRs, ni en ETFs para mediano plazo. Entre 1 y 3 años directamente renta fija, ¿bien? También obviamente podés incluir activos de muy corto plazo como invertir en dólar MEP, como fondos comunes de inversión money market para muy corto plazo, o unas LECAP, o hoy en día ya hay bond cap, que son bonos, es como una LECAP, pero ya tiene la etiqueta de bono que es mayor, es de mayor duración, ¿bien? Es tal vez de un año de duración la bond cap. Eh, esa es la estrategia que se utilizaría, ¿bien? Y para una estrategia ya de bien largo plazo, entre 200 y 250 yardas, tal vez usás un palo bien pesado para salir del driving, ¿bien? Un drive. Usás un palo grande y te vas bien lejos, ¿bien? Cambias de palo de vuelta, te asegurás con un palo que vas a ir más largo entre esta distancia y esta distancia y no vas a tener problemas de quedarte corto, ¿bien? Por eso
es importante saber de que si compras acciones o CDRs, el plazo de inversión mínimo que a nosotros nos gusta recomendar es un plazo de inversión mayor a 3 años, ¿bien? Si no, no compramos. Si no, no compramos. No solemos recomendar activos por duraciones de menor tiempo, bien, de 3 años. Si no estaríamos especulando demasiado. Nosotros necesitamos por lo menos mirar un historial de al menos 6 balances de las empresas. 6 balances es un año y medio. Un año y medio que te da tiempo a poder decidir si la empresa va por buen camino o no va por buen camino. Si va encaminada o no va encaminada. Si va mejorando sus decisiones o no va mejorando sus decisiones. Pero esto requiere tiempo. No lo puedes hacer en 6 meses y tampoco lo puedes hacer en un año. Bien, por lo menos un año y medio para tomar la decisión y 3 años para saber si el papel ese valió la pena o no valió la pena. Bien, en general, si vas a invertir a 3 años es porque ya evaluaste los balances con anterioridad y sabes que la inversión va a dar sus frutos dentro de 3 años. Obviamente no tenés la bola mágica, pero sí puedes hacer un muy buen análisis fundamental y pensar bien en qué empresa puedes invertir con la mayor seguridad posible a un plazo de 3 años. Bien, esta es la parte del horizonte de inversión. Bien, entonces vimos la parte del riesgo. Me quedó A, esto me quedó mal. Y la parte del horizonte de inversión. Ambos, recordad que eran parte de lo que estábamos viendo como el perfil del inversor. Tratar de nuclear lo que es el riesgo y tratar de nuclear lo que es la disponibilidad del dinero o el horizonte de inversión. Para tener claro y bajar a tierra lo que es tu perfil de inversor, primero tenés que conocerlo. Tenés que conocer qué tan adverso al riesgo sos, si te gusta el riesgo o no te gusta el riesgo, si te gusta la montaña rusa, la que veíamos acá, la suave, o si te gusta la que es extrema, ¿bien? Y tenés que saber y conocer con qué disponibilidad del dinero vas a estar vos cuando hagas tus inversiones. Bien, horizonte de inversión es lo que veíamos recién. ¿Qué tipo de palo vas a usar vos para la distancia a la que vas a ir? Bien, esto lo tenés que conocer. Cerramos acá la parte del perfil del inversor.